Roveda, Celisca, Last Chance. 2020. En estos tiempos de cuarentena, que son muy raros y nuevos para todos, no solamente nosotros los argentinos, sino para todo el mundo, están saliendo situaciones, se están dando situaciones lógicas extremas, pero aparte de lógicas, también hasta inauditas, diría yo. ¿Por qué? Porque estamos básicamente en manos, en esta pandemia, de los médicos, los doctores, los que te hacen de psicólogo, los que te atienden, los que te curan o los que intentan hacerlo y hacen un juramento para ello. Y lamentablemente tenemos situaciones, por lo menos aquí en Argentina, hace ya unas semanas, en las que vemos muchas situaciones, muchos momentos en donde a los médicos se los discrimina por un lado, son los que más están trabajando por nosotros, básicamente, y no importa las nacionalidades, pero son los que más están haciendo por nosotros en esta pandemia. Y repito, no solamente aquí, sino en Argentina. Los médicos autoconvocados de Argentina están pidiendo que les aseguren mediante un DNU no a la reducción de sueldos ni honorarios, no a los despidos, equipos de protección personal para todo el personal de la salud, no a la precarización laboral de las obras sociales y de las prepagas, entre otras cosas. Para ello estamos comunicados con el doctor Marcelo Userpater, matrícula número 80136. Buenos días, doctor Federico Roveda y Ezequiel Celisca los saluda. ¿Cómo está? Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bien, aquí Bien, ¿y usted? escuchando su introducción, la verdad, perfecta. Bueno, le agradezco. Y le agradezco más que nada el tiempo para que nos está brindando a No, por favor. nosotros, porque no es solamente a nosotros como programa, sino es a nosotros como sociedad. Yo tengo la esperanza, doctor, de que en base a lo malo que estamos viviendo en el mundo hoy, tengamos un mundo mejor mañana. Pero hay situaciones en las que veo y digo, yo no sé si vamos tan a ese cambio. ¿Cómo está usted viendo la situación hoy en día en la medicina, con ustedes, con los doctores, usted como representante de médicos autoconvocados? Bueno, la situación de la medicina en Argentina no es actual, como la mayoría de las cosas que pasan en Argentina tienen arrastres. No es de un gobierno, de dos, de tres o de cuatro. Yo por lo menos tengo 56 años y creo que, no digo que 56, pero bastante cerca de eso es las dificultades que tenemos. Y dentro de la medicina, esas dificultades son, por supuesto, notables, como en el resto de las cosas, pero al ser algo primordial, estamos hablando de la sanidad de la gente, cualquier persona que viva en Argentina, es Sí, bastante más grave por ahí que en otras situaciones. Y ahora con una pandemia, por supuesto, se pone más de manifiesto la falta de algunos insumos y, por supuesto, también el trato hacia todo el profesional de la salud. Yo cuando hablo de, si en algún momento escuchan médico o algo, hablo de todo el personal, ¿sí? Desde la gente que está atendiendo en el mostrador de una clínica, un hospital, un sanatorio, empieza enfermería, camilleros, médicos, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, todos los que desarrollamos algo en el ámbito de la salud, psicólogos. Todo eso está en bastante peligro, digamos. Entonces, de ahí nace esta autoconvocatoria que iniciamos hace pocos días realmente, y ya somos alrededor de 5.000 médicos en el país que estamos juntos tratando de luchar fundamentalmente en este momento, para mejorar las posibilidades de salud de hoy en la pandemia y que esto sirva también además para el después, que no quede un parche, como muchas veces queda, si es que llega a haber un sí. parche, digamos. Suponiendo que lo haya, sabemos que muchas veces ni siquiera hay un parche, suponiendo que lo haya, que perdurable en el tiempo, cambios de lograr, porque realmente va a ser un
un gran beneficio para la salud argentina. Doctor, esto nace, usted dice, y coincido plenamente con lo que dijo hace unos minutos, que esto no viene desde ahora, no es un tema solamente actual y pura y exclusivamente actual, sino que viene de arrastre y no tengo ninguna duda de ello. Eh, pero esta situación, este pedido, a lo cual tengo que felicitarlo, porque leí en unas entrevistas de ayer, si no me equivoco, paréntesis aparte, que usted dejó muy en claro que el médico que quiera hacer un paro no está bien con su título. El médico tiene que trabajar y atender a la gente, lo cual lo felicito por eso, porque no es un mensaje más que loable. Pero esto nace como, ¿cuál fue la gotita que rebalsa el vaso para generar esta autoconvocatoria, el pedido y todo esto? Bien. Llamemos varias gotas, pero una de las gotas principales, y es donde nos encontramos muy, muy inmersos, es en elementos de protección personal para el personal de salud. Hay una disparidad muy importante que no tiene que ver con capital y provincia, porque también hay lugares en capital, en pleno centro de la capital, en grandes sanatorios, en pequeños sanatorios, en hospitales de aquí, de provincia y de las provincias, donde no se cuenta con el material completo. En algunos lugares por ahí tienen una parte del material, en otras tienen otra. Son pocos los que tienen el material adecuado. A lo mejor hay material y la gente cree que ese es el suficiente y es el material común, que por supuesto para esta situación no es suficiente, con lo cual Claro. Es más o menos parecido a no tener nada. Cuando ustedes ven las máscaras que nosotros a veces tenemos, pues, Estoy esperando que siga respuesta para no pisar al doctor, pero se ha quedado congelado en la imagen eh, O sea, y no estoy sabiendo si sigue al aire o no, pero por lo que veo quedó congelado. Bueno, esperemos restablecer está la congelado. Ahora comunicación. vamos a intentar. Estaba más que interesante la charla y es una realidad, ¿no? Me encantaría hacerle millones de preguntas. Al doctor tampoco le vamos a robar muchísimo más tiempo, pero es, es como un poco loco todo lo que está pasando, ¿no? Que ¿cómo? No quiero decir tanto para guardarme esto para comentárselo al doctor, pero ¿cómo puede ser que los médicos sean discriminados en un edificio o en un country? ¿Cómo puede ser que nos preocupemos o algunos se indignen porque vienen médicos de otros países a ayudar? Eh, la capacidad profesional argentina, y no solamente en la medicina, y es en base a la universidad pública, que es una de las bases que tiene como educación este país, es buenísima, buenísima realmente. Entonces, es tan difícil entender a veces cómo en situaciones extremas en contra a la vida normal o buena de las personas se pueden manifestar en desazón con respecto a estos profesionales, que se la pasan día y noche y que solamente para llegar al título, para llegar a tener una especialización, tienen jornadas maratónicas en las residencias, por decirlo de otra manera, pagando derechos de piso, que si no elegís esa profesión, no sé si alguna vez te va a pasar en la vida, porque vos podés pagar derechos de pisos en tus primeros trabajos, siendo cadete, pateando la calle, lo que comúnmente uno piensa o cree que como experiencia abarca todo. Y sin embargo, estos tipos, estas personas están días sin dormir a veces, practicando una residencia para poder después llegar a este tipo de situaciones como la pandemia, que lamentablemente la tenemos, y actuar al respecto. ¿O no? Mm. Y no, a ver, yo me voy un poco más arriba y me siento como. Lo que pasa es que, a ver, siempre quedamos lo mismo, ¿no? Las políticas hacen que pasen estas cosas. Estamos hablando siempre de política. A ver,
son los que También, determinan, bien, qué es una prioridad y qué no es una prioridad. Parece que la salud hace claro, rato que no es una prioridad y terminamos en esto, que ante cualquier evento que se focaliza, que pasa como una desgracia, porque esto es una desgracia, nadie la buscó, es una desgracia, se desnudan los grandes problemas que vienen ocasionando de varios. Yo tengo un grupo de amigos que vivimos discutiendo de esto pero políticas profundas, de lo que es salud, claro. de lo que es economía, de lo que es cultura, de lo que es educación, porque hoy es la medicina, pero no nos olvidemos de la educación, de la cultura, Por del supuesto. trabajo. A ver, hoy es la medicina, pero podría ser tranquilamente la educación. Pues lo que pasa es que la educación ahora está tapada con la pandemia, pero estamos realmente las políticas y los políticos son los principales causantes de este, vamos a ponerle 2 o 3 décadas, 4 décadas para atrás, porque cuando agarraron el mando en el 83, que volvió la democracia, ahí tendría que haber un plan a 50 años, viejo, a 70 Claro. años. Por eso yo le quería preguntar al doctor, yo mi pregunta, ¿sabes cuál iba a ser? Pero ¿Cuánto hace? pará, te tapo, guardátela porque va a serla. Ah, bueno, Guardate bueno. esa pregunta, Bueno, por eso, guardátela porque a se la ver, vas a por hacer. eso yo me voy más profundo, me voy más arriba, pero por un tema de que yo lo vivo hablando con mis amigos, con gente que realmente sabe, porque estudia Mm. sociología y trabaja en facultades, y por más que no estudie o trabaje, todos nos damos cuenta. Vos te das Y cuenta, aparte quiero, mi hermano se da cuenta, aparte todos se dan yo te voy a cuenta. decir, sí, y aparte yo te voy a decir algo que viene hilado con lo que decías. En la educación, con la educación es todo lo que hacemos. Es decir, vos citabas a las décadas pasadas. Yo no me acuerdo exacta la fecha, pero si no me acuerdo fue por el 2000 lo de la carpa de los docentes. Más o menos, gallina, fue por ese año. ¿Te acordás la carpa blanca? No, sí, La como que no, la de los carpa para maestros, la sí. carpa blanca del Congreso, en donde los docentes peleaban por un sueldo digno, por un bienestar económico, y no me vengas después con que trabajan más, con que todos tienen 2 trabajos, entonces se llenan de plata, bla, bla, bla. No me importa. La gente que te educa, y lo pienso desde que pienso esto, la gente que educa, la gente que te cura o la gente que te protege, tiene que tener la salvedad económica para poder hacerlo. Y viene todo en base a la educación. Con respecto a las políticas, no tengo ninguna duda de que esto es resultado de políticas, bien, buenas, malas o más malas que buenas. Lo único en lo que me voy a enganchar con vos de las 4 décadas es que en el 83, cuando agarramos, después de todo lo que veníamos pasando, quizás había que pensar más en esa actualidad que en un futuro. Pero ya después, desde el fines de los 80 hasta ahora se tendría que haber planteado lo que vos decís. Lo que pasa es que no les sirve a ellos, y esto lo sabemos todos y lo decimos cada 2 por 3, a ellos no les sirve tener un país culto. ¿Está? Si no me equivoco, reanudamos la comunicación con el doctor Marcelo Userpater. Doctor, está por ahí, se nos comunicó. Sí, sí, ¿Me escucha, se cortó doctor? la señal. Ahí pude entrar. Se cortó la Ahí está. señal. No Cosas, sé hasta dónde. cosas que pasan. Sí, te escucho. Sí, yo lo estoy escuchando. Cosas ¿Ahí que me pasan. El escuchás? coronavirus ataca hasta Ah, Internet. Es perfecto. así. La verdad que tiene ese Doctor, poder. tiene ese poder. ¿Hasta dónde habían Más allá escuchado? de chiste, usted estaba desarrollando un poquito esto de cómo, de cuáles eran las gotitas, porque yo le había preguntado por la gotita que rebasó el vaso, pero usted me hablaba de la lluvia que llenaba el balde. Y justo ahí se nos cortó. Exacto. Bueno, hablaba de los elementos de protección personal como primera medida. No sé si llegaron a Ujú. escuchar que en un hospital de provincia este, están diciendo le dicen al personal que
si se contagia ya sea de un compañero o se contagia de algún enfermo, por no utilizar bien los elementos de protección, paran 14 días, que eso es lógico, pero lo que me llamó la atención que le harían un sumario administrativo por no utilizar correctamente, según dicen ellos, las normas de seguridad en base a lo que dice el protocolo del Ministerio de Salud. A mí un poco Me parece que primero porque hay que confirmar que tengan los elementos apropiados y que realmente ha contagiado. Por eso, se contagia, hacer un sumario me parece un poco exagerado. Por eso es fundamental tener todos los elementos, y ahí sí, ya si el error es de uno, estamos de acuerdo, pero sabemos que no tenemos los elementos. Otra cosa que nos falta es el tema del testeo masivo al personal de salud. Ayer, teóricamente, estaba viniendo en vuelo desde Shanghái un equipamiento para hacer estos testeos. Esperemos que llegue. No sé si no es un poco tarde, pero es un tema. Y los otros puntos que vos los dijiste perfectamente son muy importantes. El tema de que se están produciendo bajas de sueldos y honorarios en muchísimos lugares del país, privados y no privados. Con lo cual, bajar el salario y los solamente de los médicos en este momento no me parece algo descabellado. Por sí los salarios y los honorarios nuestros son escasos desde hace muchísimos años. Puedo poner algún ejemplo. En algunas prepagas, cuando vos estás en consultorio, pagan 180 pesos una consulta. Muchas a 60, otras a 90 días. Con lo cual ustedes le financian el trabajo de los prepagas. Perdón, con lo cual ustedes terminan financiando el trabajo. Perdón, doctor. Es una locura. Sí, pero también a la obra social y también en el hospital. Es decir, los sueldos son muy magros. En este momento, por ejemplo, tenemos un internado, un teólogo de provincia, que lo tenemos internado muy grave hace 19 días en el sanatorio Güemes. Está internado en la sala COVID, o sea, es COVID positivo en la sala 1. Es un muchacho de 34 años que está en muy grave estado y se contagió por no tener los elementos adecuados y entrar a hacer una cirugía traumatológica al hospital. Y tampoco, como es un residente, tampoco tiene RT, como cobra muy poco, no tiene una prepaga, así que tuvo que salir IOMA, por suerte, salió IOMA y se hizo cargo, y IOMA se está haciendo cargo de su internación en el Sanatorio Güemes, donde hay por suerte, una atentiva de primerísima calidad, que él y los médicos echando por vida. Y no ni siquiera tiene un seguro de vida, o sea, si pasa algo, ¿qué pasa con la familia? Eso también habla de la precarización laboral que tenemos los médicos. La mayoría de los médicos somos o monotributistas o autónomos, con lo cual, por supuesto, no tenemos vacaciones, no tenemos ART, no tenemos seguro de vida, corremos el riesgo de que nos pase cualquier cosa y tenemos, por supuesto, que... Y igual, de todas maneras, si estamos enfermos o nos pasa algo, o por supuesto queremos de vacaciones, no estamos cubiertos. Esos días que no trabajamos, no cobramos nada. Y en general somos más del 70% de la población media en esas condiciones. Que ese es otro muy importante a ver, que no exista más la precarización. Que todos tengan un sueldo básico, aunque sea, si no es totalmente en relación de dependencia, por lo menos tener un sueldo básico, tener una RT, que eso se puede lograr, que la institución nos pague un seguro de salud, tratar de alguna que otra manera mejorar un poquito la calidad de acción que podamos dar a través de que nos cuiden para nosotros poder cuidarlos.
porque Lo en este momento planteo desde tenemos este lado, una doctor. tasa muy alta. Claro, se lo Sí, planteo de este lado. Es increíble, lo hablamos un poco dale. ahora en el corte, pero es increíble que tengan el esfuerzo que hacen ustedes para llegar a tener una profesión, una especialización. Los años de estudio es una de las carreras más arduas que existen no solamente aquí, sino en el mundo, en donde cuando tienen que especializarse en una residencia, ustedes dan días y días sin dormir. Entonces, no me cierra, ¿cómo puede ser que para prepararse, para ser excelentes profesionales o uno de los mejores profesionales, porque la calidad de enseñanza en las universidades públicas argentinas con respecto a la medicina es una de las mejores y no tengo ninguna duda de ello, ¿cómo puede ser que hagan todo ese Sin trabajo duda, para después tener que fui estar docente pensando en durante este muchos tipo de años. cosas? Es casi irreverencial. Calculaba, mira, yo fui docente muchos años eh, en hospitales, fui docente en la Universidad Privada de Hebrea Barilán, pasó lo que con el Hospital Israelita, yo me formé en el Hospital Israelita, tuve Ujú, suerte de formarme en ese lugar en la época brillante del hospital, fines del 80, principios del 90. Eh, ujú. un médico, para que ustedes sepan, con una especialización, yo soy nefrólogo, hice investigación, pero vamos a poner un médico que tenga una especialización, no estudiamos en general menos de, después de la secundaria, 13 años más, porque por supuesto Ujú. todos los años seguimos estudiando para poder actualizar. La Claro, cantidad de horas que trabaja un médico es una lenta y la media es entre 40 y 60 horas semanales. El claro, residente muchas veces hace 3 guardias de 24 horas por semana, además claro, de todos los días claro, que tiene que ir al hospital. Y muchos claro, médicos doctor. que lamentablemente no tienen otra salida, trabajan de lunes a lunes. Yo tengo compañeros, yo trabajo para una prepaga, haciendo visitas Ajá. a domicilio en mi auto, y tengo compañeros que lamentablemente trabajan en el hospital y después tienen que completar sábado y domingo con guardias de 12 horas, con visitas domiciliarias para poder llegar a completar una suma de dinero razonable como para poder vivir. Con lo cual, Lo ¿cuánto te escucho, queda a estos jóvenes nuevos de poder actualizarse y de poder estudiar? Eso es algo que hay que doctor, lo tener en escucho. cuenta. Por eso, los 4 puntos fundamentales. Sí, te Claro, escucho. escucho su relato y realmente me provoca cada Claro. vez más indignación lo que está pasando para con ustedes. Le hago una pregunta ahora y después lo dejo a Ezequiel que le formule la otra, luego de su respuesta. ¿Qué está haciendo Sí, Médicos Unidos para garantizar el equipo de protección del personal de salud para todos los médicos? bueno, nosotros estamos justamente pidiendo que por favor el presidente eh, tome cartas en el asunto, porque yo no sé si está, por supuesto, pobre, informado de todo, porque la verdad que está Sí, en un bastante reciente. incendio el país, Sí. hoy día, y ahora con este tema, obviamente se incendia más, y no sé qué medidas se podrán llegar a tomar para poder empezar a ponernos de pie. Obviamente no va a ser nada fácil. Esto se está llevando, Claro. esto es un tsunami que se está llevando un montón de cosas por delante. Las medidas Mm. que ha tomado, yo estoy bastante de acuerdo, pero hay que ver el después. Y con medidas de protección estamos pidiendo que ahora aparentemente se va a cumplir esto de que nos hagan los testeos, que para nosotros es fundamental, y también a la Fundamental. población, porque de esa manera uno puede separar la población realmente que es viva y dejar descuidada junto con los pacientes de riesgo y junto con la gente adulta mayor, y el resto de la población podría empezar a incorporarse en sus trabajos, que sabemos que va a ser dificilísimo porque la historia, la vida en el mundo después de esto cambia, por lo menos durante un Cambia. largo tiempo. La gente, por supuesto, que muy probablemente va a tener miedo de sentarse nuevamente en un restaurante. Primero, pensar si esa persona va a tener plata para pagarlo, como primera Lógico. medida.
Y en segundo lugar, va a tener miedo de entrar a un lugar donde haya más de 3 o 4 personas. Sin duda. Entonces, el tema de este petitorio, justamente, uno de los puntos principales es que por favor nos den todos los elementos de protección. Hoy tenemos una tasa de infección de médicos muy alta, muy alta. Cuando verdaderamente llegue el pico, que se calcula más o menos para dentro de 2 semanas ahora, Claro. ¿qué va a pasar si ahora que no estamos médicos, tenemos cantidad de médicos infectados? ¿Cuántos médicos vamos a caer en el momento que la población necesite? Ese es un tema a pensar. Es que, Realmente. doctor, si no cuidamos, si no estamos atentos a los que nos pueden curar, ¿qué va a hacer en esta pandemia de todos nosotros? Incluyéndolos a ustedes, por supuesto. Ezequiel, ¿querés hacer una pregunta? Sí, primero, buen día, doctor. Me solidarizo Buen día, con Ezequiel. todas y todos los doctores y todo el gremio, ¿no? Como Gracias. dijo usted, enfermero, todo lo que integra la salud. Con respecto a los insumos, que es lo que falta, ¿no? El tema del cuidado personal. Se le suma también el lugar, ¿no? Porque los hospitales, a ver, yo no sé si la tele no los muestra por un tema de que está pactado, de que no quieren mostrar el tema de la gente que ingresa o cómo están, si están en un 20, un 30, un 40, un 50%, no muestra la tele nada de eso, pero hay que sumarle que tenemos pocos hospitales. Sí, el tema es así. No sé si ustedes vieron, hay un video en Facebook corriendo, que corrió mucho, de el médico de PAMI de Rosario, de Santa Fe. Sí, sí. ¿Lo vieron a ese? Bueno, ese no es una falsa noticia, es cierta. Es un compañero nuestro muy, muy conocido, de un íntimo amigo mío que estudió toda la carrera conmigo. Y lo que mostró es cierto. 4 personas durmiendo en una habitación de 2x2, piden aislamiento, no entiendo. Sin audífono. Mostró el baño, ustedes vieron, hay una mujer, cómo hace para higienizarse en ese baño. Mostró para que le dieron, que se lo dio ahí PAMI de la provincia, esa máscara es el de celofán, con lo cual no sirve para nada. En esas condiciones están muchos lugares. También hay que decir la verdad que otros lugares sí tienen las condiciones adecuadas. En algunas clínicas privadas, incluso algunos hospitales son muy, muy modernos en ese sentido y hay lugares adecuados, pero no son todos, para decir la verdad. Entonces, ahí mismo corre el peligro de este contagio. Y eso también es precarización, porque un médico que está Claro que sí. 24 horas de guardia, que quiere tirarse o que puede darse, a lo mejor, tirarse en una cama 2 o 3 horas, en ese tipo de lugar no puede descansar, obviamente, y después tiene que seguir atendiendo gente. El agotamiento mental es muy grande, el estrés es terrible, que no está contemplado. Los que no estamos bajo dependencia no tenemos días de estrés. Bueno, Claro. querés tomártelo, te dicen tómatelo, pero por supuesto no cobrás. No ves paciente, no cobrás. Claro, claro. Y encima que lo que pagan es entre 180 y tenés suerte, 250 pesos una consulta en consultorio, y te imaginás que ayer tuve el caso de una doctora que pertenece a nuestra agrupación de médicos asociados, que trabaja en hospital, que trabaja en una clínica. Le autorizaron hace 2 meses el tema de las videollamadas para los pacientes crónicos y las recetas, le dijeron que la haga. Perfecto, estuvo 2 meses trabajando en eso y ayer le dicen que no, que las prepagas no van a estar de acuerdo y no se lo van a pagar. Entonces hay un problema en la prepaga, hay un problema en el sanatorio. ¿Cómo es el tema? Por supuesto, la prepaga para ellos es un negocio, porque al afiliado le siguen cobrando la afiliación, y este mes llegó aumento, encima con aumento. Entonces, están ganando más dinero. Y los Por médicos han supuesto. perdido, por ejemplo, en el hospital italiano hubo una rebaja que se dijo que fue concordada con los médicos, sobre todo de los monotributistas. El italiano tiene una mezcla de médicos de planta nombrados
y tiene consultorios donde hay monotributistas. Bueno, a los monotributistas se le hizo un descuento unilateral de un porcentaje, y además de eso, perdieron más del 50% de las consultas. Con lo cual, sobre el 50% que van a cobrar, le descuentan plata. O sea, realmente Encima. el médico tiene que poner plata del bolsillo. Es Y bueno, increíble. esta médica paga en el sanatorio una suma por el alquiler del consultorio, otra suma por la parte administrativa, y ahora estos 2 meses tiene que pagar todo eso y no va a recibir ningún peso porque le dijeron que no está autorizada, no van a estar autorizadas estas videoconsultas de pacientes crónicos, que está perfecto de hacer, porque hay que distinguir entre lo que es una videoconsulta de un paciente de urgencia, que es un método horrible de hacer, que ahora, Sí, bueno, por durante supuesto. la pandemia estoy de acuerdo y por eso se sacó un decreto, pero a partir del 1 de abril. Pero estas empresas lo vienen Claro. utilizando desde el año 2017, el sistema, que a nosotros nos bajó el trabajo porque en vez de ir a mandar un médico a ver al paciente al domicilio, el paciente paga promedio 15.000 pesos por mes a una prepaga, lo atienden por una pantalla, como estamos hablando ahora nosotros. Es Una una prepaga, lo locura, atiende por doctor. una pantalla. Yo estoy de acuerdo. Es una locura. Un día podemos tranquilamente hablar de todo lo que es la telemedicina, porque la gente justamente la hacen confundir. La telemedicina no es mala, es excelente, pero la telemedicina tiene 5, 6 o 7 ítems diferentes, los cuales la gran mayoría son muy buenos, pero hay algunos que realmente no sirven, y sobre todo para alguien que paga semejante suma mensual, que tiene que elegir entre qué hace. Y hoy, ¿quién con el COVID no va a pagar la prepaga? El que tiene prepaga. ¿Quién va a arriesgarse a no pagarla y poder enfermarse? El que la tiene, por Doctor, eso digo. Entonces, claro, a ellos el ingreso les sigue subiendo. es una Sí, locura. te escucho. Doctor, mire, primero me sumo a la solidarización que hizo Kelo. Después quiero darle unos minutitos para que usted, no a modo de discurso, pero sí a modo de ciudadano, de médico y bueno, y de director de esta pandemia, porque está hablando un poco en nombre de todos sus colegas, Sí, nos dé soy el mensaje representante final de ellos. para cerrar esta nota y desde ya agradecerle la participación y el tiempo en esta mañana aquí en Las Chance. No, gracias a ustedes, y yo trato de cerrar siempre con que son los cuatro puntos y algunas palabras más. Bueno, Por favor, al presidente que nos escuche un DNU para que no se bajen los sueldos ni los honorarios de los médicos en este momento, para que no haya despidos, cosa que también está ocurriendo, o amenazas de despidos por el tema de ir a reclamar materiales de protección, te amenazan con que te vas a quedar sin trabajo. El otro punto son los elementos de protección fundamentales para todo el personal de la salud. Por favor, que empiecen ya con los test a los médicos. El otro punto es basta de precarización laboral en lo que son obras sociales y en lo que son prepagas. Un básico, poner la gente que quiere en blanco, no sé, algo como para que esta gente, nosotros estemos protegidos. Y simplemente a todo el mundo le pido que nos cuiden, porque faltan 2 semanas todavía para el pico, o más sabemos, y necesitamos estar la mayor cantidad de médicos de pie para cuidarlos a ustedes, que para eso estudiamos. Esa es nuestra vida. Le agradezco muchísimo la comunicación, el tiempo que nos ha brindado. No, Desde por ya favor. le digo que Last Chance y On Radio estamos en sintonización con ustedes, en sintonía con ustedes, lo que necesiten quedamos enteramente a disposición. Y por último, me encantaría que cuando todo esto pase y podamos volver a no hablar o hablar de una pandemia ya pasada, se acerca a nuestros estudios para ver cómo siguió todo después post pandemia. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, y por supuesto estamos en comunicación,
y de corazón todo el grupo les agradece el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. El doctor Marcelo Userpater, matrícula número 80136, nefrólogo, investigador, vocero de alguna forma de médicos autoconvocados, estuvo aquí en Last Chance, en On Radio. Otra mañana. Last Chat. 2020.